Los últimos rayos del sol de primavera se filtraban a través de los grandes ventanales del restaurante El Presidencial, uno de los más elegantes de la Ciudad de México. Tu padre desapareció. ¿Quién va a pagar la cuenta ahora? El grito de Daniela atravesó todo el salón. Todos los comensales voltearon a ver nuestra mesa. Era su cumpleaños, su fiesta, su celebración con 20 invitados que ella misma había elegido. Y yo acababa de levantarme, tomar mi cartera y caminar en dirección a los baños, excepto que no iba a los baños. Iba directo hacia la salida donde un taxi me esperaba. Dejé atrás el caos, las voces exaltadas, la confusión, la cuenta de 30,000 pesos sin pagar, y a mi hijo Carlos buscándome desesperadamente entre las mesas mientras Daniela gritaba que había arruinado su noche perfecta. Pero esto era apenas el comienzo. Cuando Carlos encendió la luz de mi sala a las 2 de la mañana, el grito que salió de su garganta fue de pura desesperación, porque yo estaba ahí, sentado en mi sillón favorito, completamente tranquilo, con 3 maletas listas a mi lado y una carpeta de documentos sobre la mesa de centro, esperándolos. Sabía que vendrían, sabía que después de haberlos abandonado en ese restaurante con todos sus amigos como testigos de su vergüenza, vendrían furiosos a exigir explicaciones. Quizás pensó que podría obligarme a regresar, a arreglar el desastre, a pasar mi tarjeta de crédito como siempre lo hacía. Pero esa noche ya no era el mismo hombre que pisoteaban desde hacía años. Esa noche Roberto Mendoza, de 68 años, había dejado de ser el padre conveniente. Me había convertido en alguien completamente diferente, alguien que finalmente había encontrado el valor para decir ya basta. Antes de continuar, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y dinos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Sin embargo, para entender cómo llegué hasta ahí, debo contarlo todo desde el principio. Quiero que comprendan que no fue un capricho repentino ni una crisis de locura como Carlos le gritó al gerente del restaurante. Fue el resultado de meses, quizás años, de tragar mi orgullo, de fingir que no dolía y de convencerme de que el amor paterno significa sacrificarlo todo, incluso tu propia dignidad. Todo comenzó hace aproximadamente 2 años. Carlos me llamó un domingo por la tarde con esa voz especial que usaba cuando necesitaba algo. Ya conocía ese tono. Lo había escuchado cientos de veces desde que era adolescente, pero ahora Carlos tenía 35 años, un empleo estable como director comercial y una esposa que ganaba bien como diseñadora gráfica. Papá, necesito pedirte un favor enorme. Es urgente. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Pensé en accidentes, enfermedades, problemas graves. Un padre siempre piensa primero en lo peor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Daniela está bien? Sí, todo está bien. Es solo que bueno, tuvimos un gasto inesperado con el carro de Daniela y este mes andamos un poco apretados. ¿Podrías prestarnos 40,000 pesos? Te los devolvemos el próximo mes sin falta. 40,000 pesos. Mi pensión era de 28,000 pesos. Vivía al límite, pero era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo podía negarme? Claro, Carlos, mañana te hago la transferencia. Eres el mejor padre del mundo. Te prometo que te los devolvemos pronto. Nunca me los devolvió. El mes siguiente fue la reparación del aire acondicionado, 30,000 pesos. Luego el cumpleaños de Daniela, 16,000 pesos para ayudar con la celebración. Después un regalo costoso que quería darle a un socio importante de Carlos. Luego su aniversario de bodas, después los muebles nuevos para la sala, porque los antiguos ya no combinaban con la decoración. En 6 meses había prestado más de 200,000 pesos, y cada vez que mencionaba tímidamente la posibilidad de que empezara a devolverme, Carlos me miraba con decepción. Papá, yo pensé que hacías esto porque nos amabas, no porque esperabas algo a cambio. No sabía que llevabas las cuentas. Esas palabras me hacían sentir terrible, como si yo fuera el malo, el mezquino, el padre egoísta que le ponía precio al amor. Así que dejé de hablar de dinero y ellos dejaron de fingir que me lo devolverían algún día. Las visitas también cambiaron. Antes Carlos venía los domingos a tomar un café, platicar, preguntarme cómo estaba. Ahora solo aparecía cuando necesitaba algo, y Daniela casi nunca venía. Cuando lo hacía, se quedaba pegada a su celular,
respondiendo con monosílabos cuando intentaba conversar. Un día llegaron sin avisar. Era un viernes por la tarde y yo estaba preparando mi cena sencilla, un caldo de pollo con verduras. Escuché la llave en la cerradura. Carlos tenía una copia de mis llaves desde siempre, para emergencias. «Hola, papá, trajimos comida china. ¿Tienes hambre?» Daniela entró detrás de él, cargando varias bolsas. Por un momento sentí alegría. Habían pensado en mí. Querían cenar conmigo. «Qué linda atención, hijo». Estaba cocinando, pero no se preocupen por eso. Guarda la comida para mañana. Nos morimos de hambre. Se instalaron en mi mesa como si estuvieran en su casa. Sacaron las cajas de comida, se sirvieron en mis platos. Yo me senté con ellos, sonriendo, tratando de hacer conversación. «¿Cómo estuvo el trabajo esta semana?» «Bien, papá, bien. Daniela, pásame la salsa». «Carlos, ¿te acordaste de traer el vino que dejamos aquí la última vez?» «Claro, está en el refri de mi papá». «Papá, ¿nos lo traes?» Me levanté a buscar el vino. Era una botella costosa que habían dejado semanas atrás. Serví 2 copas para ellos. No me ofrecieron. Comieron rápido, hablando entre ellos de cosas que yo no entendía, de nombres de personas que no conocía, de lugares donde habían estado y a los que yo no había sido invitado. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Cuando terminaron, Carlos se recostó en su silla con un suspiro satisfecho. «Papá, necesito hablarte de algo importante». Ahí estaba el tono otra vez, la petición disfrazada de conversación. «Daniela y yo estamos pensando hacer un viaje por nuestro aniversario, algo especial. Ya sabes, 3 años de matrimonio. Encontramos un paquete increíble a Cancún, todo incluido. El problema es que es justo este mes y con todos los gastos que hemos tenido, no terminó la frase. No era necesario. Sabía exactamente que venía. ¿Cuánto necesitan 1,000 pesos? Sé que es mucho, papá, pero es nuestro aniversario. Uno se casa solo una vez. Casi 6 meses de mi pensión. Carlos, no tengo esa cantidad disponible en este momento». Por primera vez en toda la noche, Daniela levantó la vista de su teléfono y me miró directamente. Había algo frío en sus ojos. «¿No tienes ahorros?» «Tengo un poco de dinero guardado, pero es para emergencias. ¿Y qué hay más importante que la felicidad de tu propio hijo, Roberto? Carlos trabaja tanto. Merece unas vacaciones. Nosotros haríamos lo mismo por nuestros padres si pudiéramos». La forma en que dijo mi nombre, no suegro ni señor Mendoza, solo Roberto, como si fuéramos amigos, o peor, como si ella tuviera algún tipo de autoridad sobre mí. «Voy a ver qué puedo hacer. Gracias, papá. Sabía que podíamos contar contigo». Se fueron media hora después, llevándose el resto del vino y dejando los platos sucios sobre la mesa. Me quedé ahí sentado, mirando los restos de la cena que habían traído, que yo no pedí, que devoraron y por la cual ahora, de manera retorcida, debería pagar con mis ahorros. Esa noche lloré por primera vez en meses. No de tristeza exactamente, era algo peor. Era esa sensación de haberme vuelto invisible, de existir únicamente como un medio para obtener algo, pero aún no estaba listo para admitirlo. Todavía me convencía de que así funcionaban las familias modernas, que los hijos adultos necesitaban apoyo, que yo estaba siendo demasiado dramático. Transferí los 160,000 pesos 2 días después. El viaje a Cancún duró una semana. Durante esos 7 días, Carlos me envió exactamente 3 mensajes. El primero fue una foto de ellos en el aeropuerto, con un «Nos despedimos, papá». El segundo fue una imagen de la playa. «Esto está increíble aquí». El tercero llegó el último día. «Regresamos mañana, te queremos». 3 mensajes en 7 días pagados con mis ahorros de 2 años. No me llamaron ni una sola vez, ni siquiera para preguntar cómo estaba, si había comido, si necesitaba algo. Yo, que durante esa semana tuve que ir al médico porque mi presión subió repentinamente y pasé 2 días sintiéndome tan mareado que apenas podía levantarme de la cama. Solo, completamente solo. Mi vecina, la señora Domínguez, fue quien me llevó al centro de salud. Ella que apenas me conocía, ella que no me debía nada. Roberto, su hijo no puede venir a acompañarlo, está de viaje con su esposa.
no quiero preocuparlo. La señora Domínguez me miró con algo que parecía lástima. No dijo nada más, pero su silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Cuando Carlos y Daniela regresaron, pasaron 2 semanas antes de que vinieran a visitarme. Llegaron un sábado por la tarde, bronceados, relajados, llenos de energía. Trajeron sus maletas. Papá, venimos a pasar el fin de semana. Están fumigando nuestro edificio y el olor es insoportable. No hay problema, ¿verdad? No era una pregunta. Ya estaban entrando, dejando sus cosas en mi cuarto de huéspedes que yo usaba como taller de carpintería. Claro, hijo, mi casa es tu casa. Daniela pasó frente a mí sin siquiera saludarme. Fue directo al baño con su neceser. La escuché abrir la llave de la regadera. Papá, ¿tienes algo de comer? Nos morimos de hambre. Tengo ingredientes para preparar algo. ¿Qué quieren? Carlos se tiró en el sofá y encendió la televisión. No sé, lo que sea. En Cancún comíamos increíble todos los días. Extraño esa comida. Algo dentro de mí se retorció. Yo había pagado ese hotel, esa comida increíble, esas vacaciones de lujo, y ahora llegaban a mi casa esperando que continuara sirviéndoles como si nada hubiera pasado. Pero no dije nada, nunca decía nada. Preparé pasta con pollo, usé los últimos buenos ingredientes que tenía en el refrigerador, puse la mesa bonita con servilletas de tela y todo. Quería que se sintieran bienvenidos. Quería que recordaran que su padre también sabía cocinar bien, que podía hacer cosas buenas, que valía más que el dinero que podía prestar. Cuando los llamé a cenar, tardaron 10 minutos en venir. Estaban viendo algo en el teléfono, riendo juntos. Se sentaron y empezaron a comer sin decir nada. Ni un gracias, ni un se ve bueno, nada. Entonces, ¿cómo estuvo el viaje? Se divirtieron. Increíble, papá. El hotel era 5 estrellas, playa privada, todo de primera clase. Daniela se relajó de verdad, ¿verdad, mi amor? Sí, era exactamente lo que necesitaba. El spa era espectacular. Me hice masajes todos los días. Sentí un nudo en el estómago. Masajes todos los días con mi dinero, mientras yo estaba solo, mareado, arrastrándome hasta el médico. ¿Y tú cómo estás, papá? Carlos hizo la pregunta sin levantar la vista de su plato, como algo automático, como cuando preguntas ¿cómo estás?, sin realmente querer saber la respuesta. Bien, tuve que ir al médico porque mi presión subió, pero ya estoy mejor. Ah, qué bueno que ya estés mejor. Papá, esta pasta está un poco seca. ¿No tienes más salsa? Tragué con dificultad. Acababa de decirle que había estado enfermo y su única respuesta fue pedir más salsa. Daniela dejó su tenedor sobre el plato con un suspiro. Ya no puedo más. Estoy tan llena. Roberto, ¿tienes postre? No, Daniela, no tengo postre. Qué lástima. En Cancún había un buffet de postres increíble. Podías repetir cuanto quisieras. Se levantó de la mesa, dejando la mitad de la comida en su plato. Carlos la siguió poco después. Los dos se instalaron en la sala a ver una película, dejándome solo con los platos sucios y la comida desperdiciada. Lavé todo en silencio, guardé las sobras, limpié la cocina. Desde la sala escuchaba sus risas. Estaban viendo una comedia juntos, felices. Esa noche dormí mal. Los escuchaba moverse en el cuarto de al lado. Escuchaba su conversación en voz baja. En un momento la voz de Daniela se elevó un poco. No, Carlos, ya pedimos demasiado este año. Dale un descanso. ¿Y qué quieres que haga? Es mi papá. Para eso existen los padres. Sí, pero debemos ser más estratégicos. No podemos pedir todos los meses, se va a dar cuenta. Esas palabras me golpearon como un puñetazo, como si hubiera un plan, como si yo fuera un recurso que administrar. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando el techo, sintiendo que algo dentro de mí empezaba a romperse. No olvides suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo y decirnos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. El domingo por la mañana preparé el desayuno, huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido a mano. Puse la mesa de nuevo con cuidado. Carlos bajó primero, bostezando con el pelo despeinado. Buenos días, papá. Huele rico. Daniela apareció 20 minutos después, perfectamente arreglada, con el cabello liso y maquillaje completo, como si fuera una sesión de fotos. ¿Hay café?
Sí, acabo de hacerlo. Se sirvió una taza y se sentó mirando su teléfono. Ni siquiera probó la comida que había preparado. Roberto, este café es instantáneo. Sí, es el que siempre tomo. Ah, es que yo solo tomo café de grano. El instantáneo me hace mal al estómago. ¿No tienes de otro? No, Daniela, es lo que hay. Suspiró dramáticamente y alejó la taza. Carlos comió rápido, sin hablar. Cuando terminó, se limpió la boca y me miró con esa expresión que ya conocía. «Papá, ¿puedo hablarte un momento?» «Claro, hijo». Daniela se levantó inmediatamente. «Voy a hacer las maletas. Nos quedamos solos». Carlos jugaba con una servilleta en sus manos, sin mirarme directamente. «Papá, sé que ya hemos pedido mucho este año, y créeme, lo apreciamos muchísimo, pero pasó algo y necesitamos tu ayuda una vez más». Mi corazón empezó a latir más rápido. Un sentimiento de angustia apretó mi pecho. «¿Qué pasó? Nada grave. Tranquilo. Es solo que bueno, vimos un departamento increíble. Es perfecto para nosotros, más grande, en mejor zona, con gimnasio y alberca. El problema es que piden 2 meses de depósito y solo tenemos para 1. Necesitaríamos 160,000 pesos más». «160,000 pesos, Carlos. Ya no tengo ahorros, di todo lo que tenía para el viaje». Lo sé, pero no tienes una tarjeta de crédito donde puedas sacar un adelanto de tu pensión. No puedo hacer eso. Ya ando muy apretado con lo que tengo cada mes». Por primera vez Carlos me miró directo a los ojos. Había algo de frustración en su mirada. «Papá, es que no entiendo. Vives solo, no tienes grandes gastos. ¿En qué gastas el dinero? En comida, Carlos, en medicamentos, en servicios, en el mantenimiento de esta casa donde ustedes vienen y se quedan cuando quieren. Está bien, no te pongas así. Solo pregunté. Pensé que como familia podíamos ayudarnos. Los he ayudado muchas veces. Sí, y te lo agradecemos, pero esto es diferente. Es una inversión para nuestro futuro. En algún momento vas a envejecer más y quizás necesites que nosotros cuidemos de ti. Es como asegurar que tendremos un lugar cómodo donde todos podamos estar. Todos. La palabra sonaba hueca porque yo no estaba incluido en ese todos. Era solo una excusa, una forma elegante de hacerme sentir culpable. Déjame pensarlo. ¿Cuánto tiempo necesitas? El departamento no va a estar mucho tiempo en el mercado. Carlos suspiró, visiblemente irritado. Está bien, pero trata de decidir rápido. Se levantó y fue a buscar a Daniela. 10 minutos después, estaban en la puerta con sus maletas. Gracias por todo, papá. Te llamamos en la semana. Un beso rápido en la mejilla, ni siquiera un abrazo. Y se fueron. Me quedé parado en la puerta, mirando su auto alejarse. La casa se volvió silenciosa, un silencio pesado, doloroso, que me hacía sentir más solo que nunca. Entré en la habitación donde habían dormido. Las toallas estaban tiradas en el piso, la cama deshecha. Habían usado mi champú caro, el que guardaba para ocasiones especiales. La botella estaba casi vacía. En el baño encontré el tubo de pasta dental apretado por la mitad, la tapa abierta, cabellos de Daniela en el lavabo, manchas de maquillaje en mi toalla blanca. Limpié todo como un robot. Cambié las sábanas, ordené, borré todo rastro de su presencia, pero no podía borrar lo que había escuchado la noche anterior. Debemos ser más estratégicos, como si yo fuera un problema que resolver, un obstáculo que sortear. Esa noche, sentado en mi sala vacía con la televisión apagada y solo el sonido del reloj marcando los segundos, algo cambió en mí. Era todavía pequeño, apenas un murmullo, pero estaba ahí. La duda, la pregunta incómoda que había evitado durante meses. ¿Cuándo me convertí en esto? ¿Alguien que solo importa por lo que puede dar? Los días siguientes fueron extraños. Carlos me llamó 3 veces esa semana. 3 veces en 7 días, más de lo que me había llamado en los últimos 2 meses juntos. Pero sabía que no era porque se preocupaba por mi salud o porque me extrañaba. Era porque necesitaba una respuesta sobre el dinero para el departamento. «Papá, ¿ya lo pensaste? Necesito saber por qué el dueño está presionando». «Carlos, de verdad no puedo. No tengo de dónde sacar esa cantidad». «¿Pero intentaste pedir un préstamo?» «Hay opciones, papá.
Te ayudo a buscar un préstamo. Quería que yo, un hombre de 68 años, con una pensión de 28,000 pesos al mes, pidiera un préstamo para financiar su departamento de lujo. No voy a endeudarme, hijo. El silencio del otro lado de la línea fue largo, incómodo. Muy bien, entendí. Supongo que tendremos que buscar otra opción. Colgó sin decir adiós, sin decir te quiero, sin preguntar cómo estaba, solo colgó. Durante 2 semanas no supe nada de él, nada, ninguna llamada, ningún mensaje. Era como si hubiera dejado de existir en el momento en que dejé de ser útil. Miraba mi teléfono esperando. Cada vez que sonaba, mi corazón se aceleraba pensando que sería Carlos, pero solo eran llamadas de telemarketing o mensajes del banco. La soledad empezó a pesar de manera diferente. No era solo estar físicamente solo, era sentir que no le importaba a nadie. Una tarde, la señora Domínguez me invitó a tomar un café a su casa. Casi nunca aceptaba invitaciones porque siempre pensaba que Carlos podría aparecer o llamar. Pero ese día, después de 2 semanas de silencio, acepté. Su casa olía a canela y café recién molido. Había fotos por todos lados de sus hijos, sus nietos, sus viajes, todos sonriendo. Parecía una familia de verdad. ¿Hace cuánto no ve a su hijo Roberto? 2 semanas. Está ocupado con el trabajo y todo eso. La señora Domínguez asintió mientras servía el café. No dijo nada, pero noté cómo sus labios se apretaron ligeramente. Mis hijos vienen todos los domingos, a veces entre semana también. Me llaman todos los días, aunque sea por 5 minutos. Sé que tengo suerte. Sentí una punzada de envidia, de dolor, de vergüenza también. Carlos es muy trabajador. Tiene muchas responsabilidades. Claro, pero una llamada no toma tanto tiempo, ¿verdad? Tomé un sorbo de café para no tener que responder. La señora Domínguez lo notó. Roberto, discúlpeme si me meto en lo que no me importa, pero lo he observado estos últimos meses y me preocupo. Siempre esperando, siempre disponible, y él solo aparece cuando necesita algo. No es así. ¿Cuándo fue que vino solo a visitarlo, sin pedir dinero, sin quedarse a dormir porque tenía un problema, sin necesitar nada, solo para estar con usted? No pude responder porque no recordaba. Simplemente no recordaba cuándo había sido la última vez. Los hijos tienen su vida, es normal, sí, tienen su vida, pero la gente buena no olvida de dónde viene. No usa a sus padres como cajeros automáticos. Roberto, él no lo está usando. Es mi hijo. Lo ayudo porque quiero. Está bien, discúlpeme, no quiero discutir con usted. Solo quiero que sepa que usted vale mucho más de lo que él lo hace sentir. Regresé a casa con esas palabras resonando en mi cabeza. Vale mucho más de lo que él lo hace sentir. ¿Era cierto o era solo una vecina entrometida que no entendía la relación entre un padre y un hijo? Esa noche Carlos finalmente llamó. Papá, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, conseguimos el departamento. Al final mi jefe me prestó el dinero que faltaba. Nos mudamos el próximo fin de semana. Qué bien, hijo. Me da gusto por ustedes. Sí. Estamos súper emocionados y nos podrías ayudar con la mudanza. Necesitamos que alguien se quede en el departamento viejo para recibir a los de la mudanza mientras nosotros organizamos el nuevo. ¿Puedes el sábado? Claro, ahí estaré. Perfecto. Te mando la dirección. Debes estar a las 8 de la mañana. Los de la mudanza son puntuales. Y ustedes van a estar ahí, ¿verdad? Te acabo de decir, tenemos que estar en el departamento nuevo. Por eso necesitamos que te quedes en el viejo. Muy bien, Carlos. Gracias, papá. Eres el mejor. Colgó. Ni siquiera me preguntó si podía llegar a esa hora, si tenía cómo transportarme para ir hasta allá. Solo asumió que estaría disponible. Como siempre, el sábado me levanté a las 6 de la mañana. Tomé 2 camiones para llegar a su antiguo departamento. Hacía frío y mis rodillas me dolían por la humedad. Llegué a las 7:50. Los de la mudanza llegaron a las 8 en punto. Eran 3 hombres grandes que empezaron a cargar cajas y muebles sin decirme mucho. Me quedé ahí supervisando como Carlos me lo había pedido, asegurándome de que no olvidaran nada. A las 11 de la mañana el departamento estaba vacío.
Me quedé parado en medio de la sala sin muebles, mirando las marcas en el piso donde habían estado los sillones, los cuadros más claros en las paredes donde habían colgado los cuadros. Le envié un mensaje a Carlos. La mudanza terminó. Todo listo. Tardó 2 horas en responder. Ok, gracias. Deja las llaves con el portero. Eso fue todo. Nada de cómo te fue. Nada de quieres venir a ver el departamento nuevo. Nada de cómo vas a regresar a tu casa. Nada. Dejé las llaves con el portero y me fui. Tomé los 2 camiones de regreso. Llegué a casa a las 3 de la tarde, exhausto, con las rodillas hinchadas y un terrible dolor de cabeza. Preparé un té y me senté en mi sofá. Miré mi teléfono. Ningún otro mensaje, ninguna llamada. Fue en ese momento, en ese silencio absoluto de mi casa vacía, que algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue dramático. No hubo lágrimas, solo una claridad fría que me atravesó como un relámpago. Yo no era su padre, era su empleado, su banco personal, su recurso de emergencia, pero no su padre. Porque los padres merecen amor, y lo que yo recibía no era amor. No olvides suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo y compartir esta historia si te ha tocado el corazón. 2 semanas después recibí una invitación por mensaje. No era exactamente una invitación, era más un anuncio. Papá, el 15 de octubre es el cumpleaños de Daniela. Vamos a festejarlo en el restaurante El Presidencial a las 8 de la noche. Confirma si puedes venir. El restaurante El Presidencial, uno de los más caros de la ciudad, el tipo de lugar donde una cena podía costar fácilmente 1.500 pesos por persona. Y conociendo a Daniela, no sería una cena sencilla. Confirmé que iría, no porque quisiera, sino porque todavía tenía esa esperanza loca de que quizás en una celebración familiar podría recuperar algo de la conexión que sentía perdida con mi hijo. Los días previos al cumpleaños fueron extraños. Carlos no me llamó ni una sola vez, pero Daniela sí, 3 veces. Roberto, ¿ya compraste mi regalo? La pregunta me tomó por sorpresa. Ni siquiera había pensado en eso. Todavía no, Daniela. ¿Hay algo específico que quisieras? Bueno, tengo una lista de deseos en una tienda departamental. Te puedo mandar el link. Hay cosas de diferentes precios, pero obviamente las que más me gustan son las que cuestan entre 3,000 y 4,000 pesos. 3,000 a 4,000 pesos por un regalo para mi nuera, que ni siquiera me trataba con respeto, que apenas me dirigía la palabra, que me llamaba por mi nombre como si fuéramos amigos cuando claramente no lo éramos. Voy a ver qué puedo hacer. Perfecto. Y otra cosa, vamos a ser como 20 personas en la cena. Carlos y yo vamos a pagar nuestra parte obviamente, pero estaría bien que tú, como suegro, cubrieras algo también. No sé, tal vez las bebidas o el postre. ¿Qué te parece? No preguntó si podía. Dijo que estaría bien, como si fuera mi obligación, como si tuviera la obligación de financiar su fiesta de cumpleaños con 20 invitados que ni siquiera conocía. Daniela, no sé si pueda cubrir algo más, es un mes difícil. Ay, Roberto, es mi cumpleaños, solo cumplo 30 años una vez. ¿De verdad no puedes hacer un esfuerzo? Su voz tenía ese tono que había aprendido a reconocer. Mitad queja, mitad manipulación, el tono que usaba para hacerme sentir como el malo de la historia. Voy a ver qué puedo hacer. Sabía que eres el mejor suegro del mundo. Colgó antes de que pudiera decir otra cosa. Me quedé ahí sentado con el teléfono en la mano, sintiendo la rabia empezar a crecer en mí. Una rabia silenciosa, contenida, pero real. Los días previos al cumpleaños de Daniela los pasé en una especie de neblina. Sabía que tenía que comprar un regalo. Sabía que probablemente terminaría pagando parte de esa cena. Y sabía que después de todo eso seguiría siendo invisible para ellos. Fui a la tienda departamental que Daniela me había indicado. Entré con mi bolsa vieja, mis zapatos gastados, sintiéndome completamente fuera de lugar en medio de esa gente elegante comprando cosas costosas. Busqué la lista de deseos de Daniela en una de esas máquinas que tienen. Cuando vi los precios, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. El artículo más barato costaba 1,600 pesos. Eran toallas
toallas, los artículos que realmente le gustaban, los que había marcado como favoritos, iban de 3.000 a 4.000 pesos. Un bolso de marca, un difusor de aromas de una marca francesa, zapatos italianos. Me quedé parado frente a esa pantalla durante 10 minutos, sintiendo que las lágrimas querían salir, pero negándome a llorar en medio de esa tienda. Finalmente elegí el juego de toallas, 1,600 pesos que me dejaban con casi nada para el resto del mes. La cajera lo envolvió en un papel elegante con un moño dorado. Se veía bonito, caro, como si yo fuera alguien que pudiera permitirse ese lujo. Es un regalo especial para mi nuera. Es su cumpleaños. ¡Qué lindo! Seguro lo va a apreciar mucho. Sonreí sin responder porque sabía que no lo haría. Sabía que Daniela lo abriría, lo miraría durante 2 segundos y diría algo como «¡Ay, qué lindas! Gracias», y nunca volvería a hablar de ello. El día del cumpleaños me vestí lo mejor que pude. Me puse mi traje menos viejo, el que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Quería verme presentable. Quería que Carlos estuviera orgulloso de su padre. Llegué al restaurante El Presidencial a las 8 en punto. Era un lugar impresionante. Tequios altos, candelabros de cristal, manteles blancos impecables. El tipo de lugar donde te sientes pobre solo con respirar el aire. Una recepcionista me recibió con una sonrisa profesional. «¿Tiene reservación? Vengo con el grupo de Daniela, el cumpleaños. Por aquí, por favor». Me condujo hasta el fondo del restaurante donde había una mesa larga ya llena de gente. Inmediatamente reconocí a Carlos. Estaba riendo con un grupo de hombres, una copa de vino en la mano. Llevaba una camisa nueva que no conocía. Se veía feliz, relajado. Daniela estaba en el otro extremo, rodeada de mujeres elegantes con vestidos caros y joyas brillantes. Llevaba un vestido rojo ajustado que probablemente costaba más de 2 meses de mi pensión. Su maquillaje era perfecto. Su cabello estaba peinado en ondas suaves que caían sobre sus hombros. Me quedé parado junto a la mesa, esperando que alguien me notara. Pasaron varios segundos, quizás 1 minuto. Nadie me vio. Finalmente, Carlos levantó la vista. «Ah, papá, llegaste. Siéntate donde encuentres lugar». No se levantó, no vino a saludarme, no me presentó con sus amigos, solo me señaló vagamente la mesa y volvió a su conversación. Encontré una silla vacía casi al final de la mesa, lejos de Carlos y lejos de Daniela. Me senté entre 2 parejas jóvenes que no conocía. Estaban hablando entre ellos, riendo de algo que no entendía. «Buenas noches», dijeron «buenas noches», sin realmente mirarme, y continuaron su conversación. Me quedé sentado ahí con mi regalo sobre las piernas, sintiéndome completamente invisible. Un mesero se acercó con la carta de vinos. «¿Desea ordenar algo de tomar? Agua, por favor. ¿Está seguro? Tenemos una excelente selección de vinos. Solo agua, gracias». No iba a gastar dinero en vino cuando sabía que probablemente tendría que contribuir a pagar esta cuenta. La cena comenzó. Trajeron entradas que yo no había pedido pero que aparecieron frente a mí de todas formas. Camarones envueltos en tocino, bruschetas de hongos, pequeñas porciones de salmón ahumado. Todo se veía delicioso, pero apenas podía comer. Tenía el estómago anudado. A mi alrededor todos reían, platicaban, hacían brindis, contaban historias. Estaba en medio de 20 personas y me sentía más solo que en mi casa vacía. En un momento Daniela se levantó y pidió atención. «Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar conmigo. Este año ha sido increíble. Tengo un esposo maravilloso, amigos increíbles y una vida que no cambiaría por nada. Brindemos por la vida, por el amor y por muchos años más de felicidad». Todos levantaron sus copas. Yo levanté mi vaso de agua. Nadie lo notó. Carlos se levantó también. «Por mi esposa hermosa, la mujer más especial del mundo. Te amo». Se besaron. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí, aunque mis manos parecían pesadas. Trajeron el plato fuerte. Yo había pedido lo más económico del menú, un pollo que de todas formas costaba 700 pesos. Los demás pedían cortes de carne que costaban 1.200 pesos, langosta, vieiras, platillos que venían con nombres en francés que ni siquiera podía pronunciar.
Comí lentamente, tratando de hacer durar mi plato, de tener algo que hacer con las manos mientras todos platicaban entre ellos. La mujer a mi lado le contaba a su esposo de un viaje que planeaban a Italia. El hombre del otro lado hablaba de inversiones en la bolsa. No tenía nada que aportar a esas conversaciones, nada en común con esa gente. No viajaba, no invertía. Apenas sobrevivía mes a mes con mi pensión. Después del plato fuerte vino el postre, una torre de profiteroles con salsa de chocolate para toda la mesa, y luego el pastel. Un pastel enorme de 3 pisos decorado con flores comestibles doradas. Probablemente costaba más de 3,000 pesos solo el pastel. Cantamos las mañanitas, Daniela sopló las velas. Más aplausos, más brindis. Luego vino el momento de los regalos. Uno por uno, los invitados entregaban cajas envueltas en papeles elegantes. Ella las abría con entusiasmo, mostrando cada regalo: un perfume francés, una cartera de marca, aretes de oro, un bono para un spa, cada regalo más caro que el anterior. Cuando llegó mi turno, extendí mi caja con el moño dorado. «Feliz cumpleaños, Daniela». «Gracias, Roberto». Abrió el regalo rápidamente. Miró las toallas, ni siquiera las sacó completamente de la caja. «¡Ay, qué lindas! Gracias», y ya puso la caja a un lado y pasó al siguiente regalo, unos 600 pesos descartados en 2 segundos. Sentí algo caliente subir por mi garganta. No eran lágrimas, era rabia. Una rabia que se había acumulado durante meses y que ahora amenazaba con explotar. Cuando terminó de abrir todos los regalos, el mesero trajo la cuenta. La dejó en el centro de la mesa. Nadie la tocó durante un momento. Todos seguían platicando, tomando el último sorbo de sus copas, terminando su café. Luego Carlos la tomó. Vi cómo sus ojos se abrieron un poco al ver el total. Se volteó para decirle algo a Daniela en voz baja. Ella asintió. Luego me miró hacia donde yo estaba. «Papá, ¿puedes venir un momento?» Me levanté y caminé hacia ellos. Mis piernas temblaban ligeramente. «Mira, la cuenta salió un poco más alta de lo que pensábamos. Son 30,000 pesos en total. Nosotros vamos a poner 22,000. ¿Podrías cubrir el resto? Ya sabes, como tu contribución para el cumpleaños de Daniela, 8,000 pesos, casi un mes de comida para mí, más del doble de mi factura de luz, 1/3 de mi pensión mensual. Carlos, no tengo tanto efectivo conmigo. ¿Tienes tarjeta de crédito?» «Sí, pero...» «Perfecto, usa la tarjeta. Luego nos arreglamos». «Nos arreglamos». Esa frase que significaba, «nunca te lo voy a devolver». No sé si pueda. Por primera vez en toda la noche, Daniela me miró directamente. Había algo frío en sus ojos, algo calculador. «Roberto, es mi cumpleaños. ¿De verdad va a arruinar mi noche por dinero?» Todos en la mesa empezaban a notar que algo pasaba. Las conversaciones se apagaban, la gente nos miraba. «No estoy tratando de arruinar nada, es solo que es mucho dinero». «Ay, papá, por favor, no hagas un escándalo». La voz de Carlos estaba tensa, avergonzada, como si yo fuera el que estaba haciendo algo malo. Miré a mi hijo, vi en sus ojos esa mirada de súplica mezclada con irritación. Vi a Daniela en su vestido rojo caro con su maquillaje perfecto, esperando que yo resolviera su problema, y toda esa gente que nos miraba, juzgándonos, y algo dentro de mí finalmente se rompió. «Voy al baño». Tomé mi bolsa y caminé hacia los baños con paso firme. Escuché la voz de Carlos detrás de mí. «Papá, espera». Pero no me detuve. Llegué al pasillo donde estaban los baños. Había una salida de emergencia al lado, y cerca de esa salida una puerta que daba al estacionamiento. No lo pensé 2 veces. Empujé la puerta y salí al estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono. Llamé a un taxi. El operador dijo que llegaría en 5 minutos. 5 minutos que parecieron una eternidad. Me quedé parado en la oscuridad del estacionamiento, escondido detrás de un carro esperando. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. A cada segundo esperaba escuchar la voz de Carlos llamándome. Esperaba que saliera a buscarme, pero nadie salió. El taxi llegó. Entré rápidamente y di mi dirección. Mientras nos alejábamos del restaurante, miré hacia atrás por la ventana.
Las luces del presidencial brillaban a la distancia. Ahí dentro todos estaban celebrando, comiendo, riendo, y yo acababa de abandonarlos con una cuenta de 30,000 pesos sin pagar. Por primera vez en años no sentí culpa. Sentí algo que se parecía a la libertad. Llegué a casa. Pagué el taxi con los últimos billetes que tenía en mi cartera. Entré y cerré la puerta con llave. Todas las luces estaban apagadas. La casa estaba fría y silenciosa. Pero en lugar de ir a mi cuarto a llorar, como había hecho tantas otras veces, caminé directamente hacia mi armario. Saqué las 3 maletas que tenía guardadas. Las puse sobre mi cama y empecé a hacer mis maletas. No fue una decisión emocional. Fue práctica, fría, calculada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mientras doblaba mi ropa y la metía en las maletas, mi teléfono empezó a sonar. Era Carlos. No contesté. Volvió a llamar. No contesté. Luego llegaron los mensajes. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste así? Esto es muy vergonzoso. Todos preguntan dónde estás. Tienes que regresar ahora mismo. Puse el teléfono en silencio y seguí empacando. Tomé mis documentos importantes, mi pasaporte, mis papeles del banco, las escrituras de la casa. Los puse en una carpeta café que coloqué sobre la mesita de la sala. Luego fui a mi pequeña caja fuerte, la que tenía escondida al fondo del armario. Adentro guardaba dinero que había ahorrado en secreto durante el último año. No era mucho, pero había ahorrado poco a poco, 2,000 pesos aquí, 6,000 allá, privándome de cosas para tener algo de seguridad. Ese dinero era mi escape, y esa noche finalmente lo usaría. Conté los billetes, los puse en mi cartera, cerré la caja fuerte, miré el reloj, eran las 10:30 de la noche. Calculé que Carlos y Daniela tardarían al menos 2 horas más en el restaurante. Primero tendrían que resolver el problema de la cuenta. Probablemente tuvieron que llamar a amigos, pedir prestado con tarjetas de crédito, tal vez hasta lavar platos. La imagen me hizo sonreír por primera vez en meses. Luego vendrían a buscarme, furiosos, humillados, listos para gritarme, para hacerme sentir culpable, para exigirme que arreglara el desastre, pero esta vez estaría preparado. Terminé de empacar 3 maletas con lo esencial: ropa, zapatos, algunas fotos viejas de cuando Carlos era niño y todavía me amaba de verdad, mis medicamentos, mis documentos. Me cambié el traje por algo cómodo, un pantalón de algodón, una camisa sencilla, zapatos bajos, me quité la corbata, me solté el cabello. Luego me senté en mi sillón favorito con las maletas a mi lado y la carpeta de documentos sobre la mesa. Apagué todas las luces excepto la pequeña lámpara del rincón y esperé. El teléfono seguía sonando, más llamadas, más mensajes. Ahora Daniela también escribía: Roberto, esto es imperdonable. Nos ridiculizó frente a todos. ¿Cómo puede hacernos esto? Leí cada mensaje con una calma extraña. Ya no me afectaban. Era como si estuviera leyendo mensajes dirigidos a otra persona, al viejo Roberto que se dejaba manipular. Pero ese Roberto ya no existía. A las 12:03 escuché un carro estacionarse frente a mi casa. Pasos rápidos, furiosos, la llave en la cerradura. Carlos todavía tenía una copia de mis llaves. La puerta se abrió violentamente. «Papá, ¿dónde estás?» La voz de Carlos estaba alterada, enojada. Daniela entró detrás de él. Podía escuchar sus tacones contra el piso de madera. No encendieron la luz inmediatamente. Me buscaban en la oscuridad. Escuché a Carlos caminar hacia mi cuarto. «Papá, responde». Luego sus pasos regresaron hacia la sala. Su mano buscó el interruptor de la luz principal. Lo encendió, y ahí me vieron, sentado tranquilamente en mi sillón con mis maletas al lado, con mis documentos sobre la mesa, mirándolos con una calma que nunca habían visto en mí. Carlos se quedó congelado. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido durante varios segundos. Luego gritó. No fueron palabras al principio, solo un grito de pura desesperación, como si acabara de ver un fantasma. «¿Qué? ¿Qué es esto?» Su voz temblaba. Miraba las maletas, los documentos, mi expresión serena. Daniela avanzó. Su maquillaje estaba corrido, marcas de rímel bajo los ojos. Su vestido rojo ahora estaba arrugado. Había perdido toda su elegancia.
¿Se da cuenta de la humillación que nos hizo pasar? ¿Tiene idea de lo que tuvimos que hacer para pagar esa cuenta? La miré sin decir nada, solo la miré. Tuvimos que pedirles prestado a mis amigos, Roberto. Quedamos como dos limosneros frente a todos. Y todo por usted, porque decidió hacer su numerito y desaparecer como un niño caprichoso. Carlos dio un paso hacia mí. Papá, esto es demasiado. Sé que a veces pedimos ayuda y sé que no siempre devolvemos rápido, pero eso no te da derecho a abandonarnos así, a ridiculizarnos. ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? Señaló hacia las maletas. Finalmente abrí la boca. Mi voz salió tranquila, fría, firme. Me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? Lejos, para empezar de nuevo, para vivir lo que me queda de vida con dignidad. Carlos soltó una risa nerviosa, incrédula. Dignidad. Papá, no seas ridículo. No tienes a dónde ir. No tienes dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir en la calle? Tengo dinero. Tengo ahorros de los que no saben nada. Y tengo planes. Pero no puedes hacer nada solo. Siempre has dependido de nosotros. Esa frase me golpeó como una bofetada. Siempre has dependido de nosotros. Cuando la realidad era exactamente al revés. Eran ellos quienes dependían de mí, de mi dinero, de mi disponibilidad, de mi incapacidad de decir que no. Nunca he dependido de ustedes, Carlos. Ustedes han dependido de mí, de mi pensión, de mis ahorros, de mi casa, de mi tiempo. Durante 2 años he sido su banco personal y su empleado gratuito. Nunca, ni una sola vez, han mostrado un verdadero agradecimiento. Daniela resopló. Ay, por favor, pedimos ayuda como cualquier familia normal. No es para tanto. No es para tanto. Más de 200,000 pesos en 2 años, Daniela. 200,000 pesos que nunca me devolvieron, que salieron de mi pensión de 28,000 pesos al mes, mientras ustedes viajaban a Cancún, compraban ropa cara y se mudaban a departamentos de lujo. Carlos se pasó las manos por el cabello. Empezaba a entender que esta conversación no terminaría como las otras veces, que no podría manipularme con culpa. Papá, si necesitabas que te devolviéramos el dinero, solo tenías que decirlo. No había necesidad de todo este drama. Lo dije varias veces, y siempre me hacía sentir como el malo, como el padre egoísta que le cobra a su propio hijo. Por eso es que te ves ahora como una persona rencorosa que cuenta todo. No cuento el dinero, Carlos. Cuento la falta de respeto, las humillaciones, los momentos en que solo era necesario cuando era conveniente. Cuento cada vez que olvidaste llamarme, cada visita que cancelaste, cada vez que me hiciste sentir invisible. El silencio que siguió fue denso, pesado. Daniela fue la primera en romperlo. Esto es absurdo. Roberto está dramatizando. Las familias se ayudan. Es normal. Las familias se respetan, Daniela. Se cuidan unas a otras. Se valoran. Y ustedes no me respetan. No cuidan de mí. No me valoran. Solo me usan. Carlos negó con la cabeza. Es tu culpa. Tú nos malcriaste. Siempre dijiste que sí a todo. Nunca pusiste límites. Y ahora te quejas de que nos aprovechamos. Pero fuiste tú quien nos enseñó que podíamos hacer eso. Esas palabras me golpearon porque tenía razón. Los había malcriado. Había permitido esto. Pero eso no los absolvía de su crueldad. Tienes razón. Yo permití esto. Ahora voy a ponerle fin. Carlos se acercó aún más. Ahora había algo diferente en su mirada. Ya no era solo enojo, era miedo. Papá, ya basta. Deja de decir tonterías. No vas a ningún lado. Sí, me voy mañana en la mañana. ¿Y esta casa? ¿La vas a dejar abandonada? Tomé la carpeta de documentos de la mesa. La abrí lentamente. Saqué papeles y se los extendí. Esta casa ya no es mía. Carlos tomó los papeles con mano temblorosa. Sus ojos recorrieron las líneas. Vi su cara cambiar de color, pasando del rojo del enojo al blanco del shock. Vendiste la casa, la vendí hace 3 semanas, por 6 millones de pesos. La voz de Daniela casi falló cuando habló. 6 millones de pesos. Pero esta casa era para Carlos. Era su herencia. Esta casa era mía, Daniela. Estaba a mi nombre. Pagué esta casa con el dinero del seguro de vida de mi esposa cuando ella murió. Carlos tenía 10 años.
Esta casa me dio techo durante 38 años, y yo decidí qué hacer con ella, y decidiste vendérsela a un extraño sin siquiera consultarnos. Carlos dejó caer los papeles sobre la mesa, se tiró en el sofá, la cabeza entre las manos. No puedo creerlo, no puedo creer que hayas hecho esto. Pagué todas mis deudas, las cuentas médicas que tenía pendientes, arreglé mi situación con el banco, guardé un poco para vivir, y el resto lo doné. Lo donaste el dinero que le pertenecía a tu hijo. Doné 4 millones de pesos a un hogar para ancianos víctimas de maltrato familiar. Porque eso soy yo, Carlos, una víctima de maltrato, no con golpes, no con gritos, pero con manipulación, con explotación, con un abandono emocional disfrazado de amor filial. Daniela soltó una risa histérica, incrédula. Maltrato, se escucha, pedimos ayuda de vez en cuando y ahora de repente somos abusadores. Está delirando. Me levanté de mi sillón. Mis piernas ya no temblaban. Me sentía firme, seguro de mí mismo. Daniela, desde que te casaste con mi hijo hace 3 años, me has tratado como a un empleado. Nunca me has llamado suegro, siempre Roberto, como si fuéramos amigos, pero nunca me has tratado con el respeto que exige una amistad. Me das órdenes, exiges cosas, me llamas solo cuando necesitas algo, y cuando no puedo darte lo que quieres, me haces sentir como si yo fuera la mala persona. Eso no es verdad. ¿Cuándo me has preguntado cómo estoy? ¿Cuándo me has invitado a algo sin esperar que yo pague? ¿Cuándo me has hecho sentir que le importo a alguien? El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio incómodo, culpable. Carlos finalmente levantó la cabeza. Papá, si te sentías así, debiste hablarnos, no hacer todo esto a escondidas. Intenté hablar muchas veces, pero cada vez que mencionaba que necesitaba que me devolvieran el dinero, me hacías sentir egoísta. Cada vez que decía que no podía ayudar, me manipulabas con culpa. No me dejaste hablar, Carlos. Me callaste una y otra vez. Daniela cruzó los brazos. Bueno, y ahora espera que le supliquemos que se quede, que le pidamos perdón. No espero nada. Ya no espero nada de ustedes. Esta noche vine a despedirme, a cerrar este capítulo y a pedirles que me devuelvan las llaves de mi casa. Carlos sacó el llavero de su bolsillo, miró las llaves como si fueran algo precioso, luego las aventó sobre la mesa con furia. Toma tus malditas llaves. Las tomé y las guardé en mi bolsa. Los nuevos dueños toman posesión de la casa el 1 de noviembre. Tienen 2 semanas para sacar cualquier cosa que hayan podido dejar aquí. Después de eso ya no es mi responsabilidad. ¿A dónde vas? Eso ya no es su problema. Daniela dio un paso hacia mí. Había algo amenazante en su postura. Sabe que esto es un error, ¿verdad? Va a estar solo, completamente solo, sin familia, sin nadie que lo cuide cuando esté enfermo o cuando ya no pueda valerse por sí mismo. ¿Y entonces qué va a hacer? La miré directamente a los ojos. Prefiero estar solo y en paz que acompañado y miserable. Y si llega el día en que no pueda valerme por mí mismo, existen instituciones, existen lugares donde los ancianos reciben cuidados dignos sin tener que pagar con su propia dignidad. Lugares donde no te sientes como una carga. Carlos se levantó del sofá de repente. Eres un egoísta que solo piensa en sí mismo. Nosotros te dimos años de nuestra vida, te incluimos en nuestras celebraciones, te hicimos sentir parte de la familia, y así es como nos agradeces. ¿Me hicieron sentir parte de la familia, Carlos? Esta noche me senté en esa mesa rodeado de 20 personas, y me sentí más solo que nunca. Nadie me habló, nadie me preguntó nada, solo era la cartera que debía aparecer al final para pagar la cuenta. Eso no es una familia, eso es explotación. Ya basta, no quiero escuchar más tus quejas de víctima. La voz de Carlos era fría, ya no quedaba rastro de súplica, solo quedaba desprecio. Entonces váyase, salga de mi casa, tienen 2 semanas para sacar sus cosas, después de eso no quiero volver a verlos. ¿Quieres decir que es así de fácil? Después de todo lo que hicimos por ti, ¿qué hicieron por mí exactamente, Daniela? Dime una sola cosa real que hayan hecho por mí en los últimos 2 años. No supo qué responder. Se quedó ahí parada buscando algo que decir, pero no encontró nada. Carlos tomó a Daniela del brazo.
Vámonos, no sirve de nada hablar con él, está loco. Caminaron hacia la puerta, pero antes de salir, Carlos se volteó una última vez. Vas a arrepentirte, papá, nos vas a extrañar, nos vas a necesitar, y cuando eso pase, no vamos a estar. Lo sé, y está bien así. La puerta se cerró con un golpe fuerte que hizo temblar las paredes. Escuché el carro arrancar, las llantas rechinar sobre el asfalto y luego el silencio. Me quedé parado en medio de mi sala, respirando profundo. Mi corazón latía rápido, pero no era de miedo, era adrenalina pura. Por primera vez en años había defendido mi dignidad, había dicho que no, había puesto límites. Me senté de nuevo en mi sillón, miré las maletas, miré los documentos, todo estaba listo. Esa noche casi no dormí. No por ansiedad o arrepentimiento, sino por emoción, por la sensación extraña y maravillosa de haber recuperado el control de mi propia vida. A las 6 de la mañana me levanté, me di una ducha larga, me vestí con ropa cómoda, tomé mis maletas y llamé a un taxi. Antes de salir, caminé por la casa una última vez, pasé mi mano por las paredes. Recordé los años felices cuando mi esposa vivía, cuando Carlos era un niño bueno que me abrazaba y me decía que era el mejor padre del mundo, cuando esta casa estaba llena de risas y de amor verdadero. Pero esos tiempos ya no existían, y aferrarme a sus recuerdos solo me hacía daño. El timbre del taxi sonó afuera. Tomé mis maletas, cerré la puerta, puse las llaves en el buzón para el agente inmobiliario que vendría más tarde. Subí al taxi. ¿A dónde vamos, señor? A la terminal de autobuses. Durante el trayecto, mi teléfono sonó. Era Carlos. No contesté. Volvió a llamar. Envió mensajes. Papá, necesitamos hablar. Por favor, contesta. No hagas esto. Apagué el teléfono. En la terminal compré un boleto, un viaje de 6 horas hacia el sur, hacia la ciudad costera donde mi prima María todavía vivía. La única persona de mi familia que había mantenido contacto conmigo todos estos años, sin pedir nada a cambio. Le había escrito la semana anterior, le había contado todo, y ella sin dudar me había dicho que podía quedarme en su casa el tiempo necesario, que tenía un cuarto disponible, que sería un honor tenerme cerca. Subí al autobús, encontré mi asiento junto a la ventana, guardé mi equipaje, me senté. El autobús arrancó. Vi la ciudad alejarse por la ventana, las calles por las que había caminado durante años, los edificios que conocía, la vida que había construido y que ahora dejaba atrás, y por primera vez en mucho tiempo no sentí tristeza, sentí alivio. El viaje en autobús fue largo pero tranquilo. Pasé las primeras horas mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje urbano se transformaba poco a poco en campos abiertos, luego en montañas, finalmente en la carretera costera. El mar apareció en el horizonte como una línea brillante que me recordaba mi infancia, los veranos que pasaba corriendo por la playa, los días simples donde la felicidad no costaba nada. A mi lado viajaba una mujer joven con un bebé. El pequeño lloraba de vez en cuando y ella lo mecía con una paciencia infinita. En un momento me miró con disculpa. Perdón si lo molesto, está inquieto por el viaje. No me molesta para nada. Su bebé es hermoso. Sonrió, una sonrisa auténtica, cálida. Va a ver a la familia, a mi prima. Hace años que no nos vemos en persona. Qué bien, la familia es lo más importante, ¿verdad? Me quedé callado sin decir más, porque ya no estaba seguro de creer en esa frase. La familia es lo más importante. Pero ¿qué pasa cuando la familia te lastima? Cuando la familia te usa, ¿sigue siendo lo más importante? ¿O se convierte en una cadena que te arrastra hacia el fondo? Llegamos a la terminal costera cuando el sol empezaba a ponerse. El aire olía diferente aquí, a sal, a mar, a libertad. María me esperaba en la entrada. Cuando la vi, algo dentro de mí se quebró. No había visto a mi prima en casi 5 años. Ella vivía su vida aquí, yo vivía la mía allá. Nos escribíamos de vez en cuando, pero siempre había algo que impedía las visitas. O más bien había siempre alguien, Carlos, sus necesidades, sus urgencias, su forma de ocupar todo mi tiempo y mi dinero. Roberto, María abrió los brazos y me dejé abrazar.
Por primera vez en mucho tiempo, alguien me abrazaba sin esperar nada a cambio, simplemente porque me quería, simplemente porque nos importábamos el uno al otro. Lloré en sus brazos, lloré todo lo que no había llorado en meses. Ella no dijo nada, solo me sostuvo hasta que no me quedaron más lágrimas. Vamos a casa, debes estar agotado. Su casa era pequeña pero acogedora. Estaba a 3 cuadras de la playa, en un barrio tranquilo, donde los vecinos se saludaban y los niños jugaban en la calle sin miedo. Me mostró el cuarto que sería mío. Tenía una cama con sábanas limpias, una ventana que daba al jardín trasero, una cómoda vieja pero funcional. No es gran cosa, pero es tuyo por el tiempo que necesites. Es perfecto. Y lo era. Era simple. Honesto, real. No había pretensiones, no había expectativas ocultas. Esa noche cenamos juntos en su pequeña cocina, sopa de verduras casera con pan fresco, comida sencilla que sabía a hogar. ¿Quieres contarme todo? Le conté todo. Conté cada detalle, cada humillación, cada préstamo que nunca me devolvieron, cada llamada ignorada, cada momento en que me sentí invisible. Conté el cumpleaños de Daniela, cómo había abandonado el restaurante, la escena en mi casa a las 2 de la mañana. María escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa. Hiciste lo correcto. ¿Tú crees? A veces pienso que fui demasiado drástico, que debí intentar hablar con ellos una vez más. Roberto, escúchame bien. Intentaste hablar muchas veces, pero él no quería escuchar. Él quería un proveedor, no un padre. Y tú mereces ser tratado con respeto y amor, no como un recurso que se explota hasta que se agota. Esas palabras me consolaron de una forma que no había sentido en años. Y si me arrepiento, si en unos meses extraño a Carlos y quiero regresar, entonces regresarás. Pero será tu decisión tomada desde un lugar de fuerza, no de desesperación. Por ahora necesitas sanar, necesitas recordar quién eres más allá de ser el padre de Carlos. Esa noche dormí profundo por primera vez en meses, sin sobresaltos, sin ansiedad, sin esperar que el teléfono sonara con una nueva petición, una nueva urgencia, una nueva forma de hacerme sentir necesario y desechable al mismo tiempo. No olvides suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo y decirnos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Los primeros días en casa de María fueron de adaptación. Me costaba acostumbrarme a no tener responsabilidades, a no esperar una llamada, a no sentir esa presión constante en el pecho. María trabajaba medio tiempo en una librería del centro. Me invitó a acompañarla un día. La librería era un lugar encantador, lleno de libros antiguos y nuevos, con un café en una esquina donde la gente se sentaba a leer y platicar. La dueña era una mujer de mi edad llamada Cristina. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un chongo despeinado y usaba lentes de lectura colgados de una cadena alrededor del cuello. Así que usted es el famoso primo Roberto. María me ha hablado de usted. Espero que hayan sido cosas buenas, solo la verdad, que es valiente, que tomó una decisión difícil, que está empezando de nuevo. No me siento muy valiente. El valor no es no tener miedo, es hacer lo que debes hacer a pesar del miedo. Me ofreció un café, nos sentamos en una mesita cerca de la ventana. Cristina me contó su historia. Ella también había estado casada, había tenido 2 hijas, había dedicado 30 años de su vida a cuidarlas, a trabajar para mantenerlas, a sacrificar sus sueños por los de ellas. Y cuando su esposo murió y las hijas crecieron, la abandonaron. Se fueron a vivir a otras ciudades, llamaban una vez al mes en el mejor de los casos, visitaban en Navidad si no tenían otros planes. ¿Y cómo superó eso? No lo superé, lo acepté. Acepté que di todo lo que podía dar, que hice todo lo que debía hacer, y que su falta de gratitud no dice nada sobre mí, dice todo sobre ellas. Luego abrí esta librería. Encontré una nueva familia en los libros, en los clientes que se volvieron amigos, en esta pequeña comunidad que me acogió. Ellas me hacen falta todos los días, pero ya no las necesito, y esa es la diferencia. Esas palabras resonaron en mí durante días. Empecé a ayudar en la librería, al principio solo organizando libros, limpiando estantes. Luego Cristina me enseñó a usar la caja, a hacer el café, a recomendar libros a los clientes según sus gustos.
Por primera vez en años me sentía útil de una forma que no dolía. Me sentía valorado. Cristina me pagaba un pequeño salario. No era mucho, solo 10,000 pesos al mes, pero era mío, ganado con mi propio esfuerzo, sin culpa, sin deuda emocional. Pasaron 3 semanas. Carlos no había vuelto a llamar después de los primeros días. Mantenía el teléfono apagado la mayor parte del tiempo. Solo lo encendía 1 hora en la noche para verificar si había algo urgente. Una noche cuando lo encendí, había 10 mensajes nuevos, todos de Carlos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Los abrí con mano temblorosa. Los primeros eran furiosos. Eres un egoísta. Espero que estés contento de destruir tu propia familia. Daniela tiene razón. Eres una persona amargada y rencorosa. Luego cambiaba de tono. Papá, necesito hablarte. Por favor, llámame. Es importante. Papá, tenemos problemas. Y finalmente el último mensaje. El banco está cobrando intereses muy altos por el préstamo que tuvimos que hacer para pagar la cena. Nos atrasamos con el pago del nuevo departamento. Si no conseguimos dinero pronto, vamos a perder el depósito. Necesitamos tu ayuda. Leí el mensaje 3 veces. Sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí, esa parte vieja que había pasado décadas siendo un padre abnegado, quería llamar, quería ayudar, quería arreglar sus problemas. Pero otra parte de mí, más nueva, más fuerte, sabía la verdad. No me extrañaba, no me necesitaba a mí, necesitaba mi dinero. Y si les daba aunque fuera un peso, todo volvería a empezar, el ciclo de explotación, la dinámica de abuso disfrazado de amor filial. Borré los mensajes, apagué el teléfono de nuevo. María me vio desde la cocina. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y era verdad, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente bien. Los días se convirtieron en semanas. Octubre terminó. Noviembre llegó con un aire más fresco y el olor de hojas secas. La casa que había sido mía ya tenía nuevos dueños. Carlos y Daniela habían tenido que sacar sus cosas. Esa parte de mi vida estaba completamente cerrada. Empecé a conocer gente en la librería. Había un grupo de lectura que se reunía todos los jueves por la tarde. Mujeres y hombres de mi edad, algunos mayores, algunos más jóvenes, todos con historias, todos con cicatrices, todos buscando conexión y comprensión. Uno de ellos, Bernardo, me invitó a caminar por la playa una mañana. Tenía 72 años, era viudo y vivía solo desde hacía una década. ¿Sabe cuál es el secreto para ser feliz a nuestra edad, Roberto? No, ¿cuál es? Dejar de esperar que los demás llenen nuestros vacíos. Aprender a estar completos por nosotros mismos y construir una familia elegida en lugar de aferrarnos a la familia biológica que nos lastima. Familia elegida, sí, las personas que elegimos tener en nuestras vidas porque nos enriquecen, nos respetan, nos valoran, no porque compartamos la misma sangre, sino porque compartimos afecto real. Caminamos en silencio durante un rato, escuchando las olas romper contra la arena. El sol brillaba sobre el agua. Había niños construyendo castillos de arena, parejas caminando tomadas de la mano. La vida, una vida simple y hermosa que no necesitaba grandes gestos ni dinero para ser significativa. ¿Cree que algún día podré perdonar a mi hijo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que perdonar no significa olvidar. No significa dejar que te lastime de nuevo. Puedes perdonarlo y aún así mantener distancia. Puedes desearle bien y aún así protegerte de la toxicidad. Diciembre llegó con un frío suave que apenas se sentía en la ciudad costera. La librería se decoró con luces navideñas y Cristina organizó un evento especial para fin de año, una lectura abierta de poesía donde cualquiera podía compartir algo. Decidí participar. Leí un poema que había escrito durante mis noches de insomnio, un poema sobre renacer, sobre aprender a ser libre. Cuando terminé, el pequeño público aplaudió. María tenía lágrimas en los ojos. Bernardo me abrazó fuerte. Es más fuerte de lo que cree. Esas palabras me acompañaron durante días. Se acercaba la Navidad. Era la primera que pasaría sin Carlos desde que nació. 35 años de Navidades juntos. 35 años de tradición. Y ahora nada. Esperaba sentir tristeza. Esperaba que el peso de la soledad me aplastara en esas fechas,
Pero no fue así. María, Cristina, Bernardo y otras personas del grupo de lectura organizamos una cena navideña juntos. Cada uno llevó algo. Yo preparé mi caldo de pollo especial, el que a Carlos le encantaba cuando era niño, pero esta vez lo hice para mí, para mi nueva familia elegida. Esa noche, sentado a la mesa, rodeado de personas que me valoraban, que me escuchaban, que se interesaban sinceramente en cómo estaba, me di cuenta de algo. Esta era la familia que siempre había merecido. No perfecta, no unida por sangre, pero real, honesta, llena de respeto mutuo. Después de la cena, cuando todos se habían ido, ayudé a María a lavar los platos. ¿Extrañas tu vida de antes? No tanto como pensé. Extraño al Carlos que era, el niño que fue dulce y cariñoso. Pero ese Carlos ya no existe. El hombre en que se convirtió no es alguien que me haga bien. Es triste cuando te das cuenta de que tus hijos crecen y se vuelven extraños, pero también es liberador porque finalmente entiendes que no es tu responsabilidad cargar con el peso de sus decisiones, de sus errores, de su vida. Exactamente. Esa noche, antes de dormir, encendí mi teléfono por primera vez en semanas. Había mensajes nuevos, muchos, todos de Carlos. Los primeros eran de mediados de diciembre. Papá, sé que estás enojado, pero ya pasó mucho tiempo. ¿No crees que ya es hora de hablar? Daniela dice que te estás comportando como un niño. Yo creo que solo estás lastimado. Podemos resolver esto. Nos gustaría que vinieras a pasar Navidad con nosotros. Podemos empezar de nuevo. Luego venían los más recientes, de hace solo 2 días. Papá, las cosas están muy difíciles. Perdimos el departamento. No pudimos pagar. Tuvimos que regresar a casa de los papás de Daniela. Es humillante. Los papás de Daniela nos están cobrando renta. ¿Lo puedes creer? Le cobran a su propia hija por quedarse en su casa. Y necesito que me prestes algo de dinero, solo para salir de este agujero. Te juro que esta vez te lo devuelvo. El último mensaje era de anoche. Sé dónde estás. María publicó una foto en redes sociales y te vi en el fondo. Estás en la ciudad donde ella vive. Voy para allá. Necesitamos hablar cara a cara. Mi corazón empezó a latir más rápido. Venía aquí. Carlos venía a buscarme. Inmediatamente llamé a María. Entró a mi cuarto en pijama, el cabello despeinado. ¿Qué pasó? Carlos sabe dónde estoy. Dice que viene para acá. María se sentó en mi cama. ¿Y qué quieres hacer? No sé. Una parte de mí quiere verlo. Quiere creer que tal vez cambió, que tal vez está realmente arrepentido. Y la otra parte sabe que solo viene porque me necesita, porque tiene problemas y piensa que puedo resolverlos como siempre. Entonces ya sabes qué hacer. Pero es mi hijo, María, lo sé, y siempre será tu hijo, pero eso no significa que debas dejar que entre cada vez que toque la puerta. Puedes amarlo a distancia, puedes desearle bien sin sacrificar tu paz. Pasé la noche despierto pensando, recordando, tratando de preparar mi corazón para lo que vendría. Carlos llegó 2 días después. Era el 27 de diciembre, un día nublado con olor a lluvia. Yo estaba en la librería cuando María me llamó. Está aquí, en la casa. Pregunta por ti. ¿Cómo se ve? Cansado, abatido. Dice que necesita hablarte urgentemente. Voy para allá. El camino de la librería a la casa de María fue el más largo de mi vida. Cada paso me pesaba. Cada respiración era difícil. Cuando llegué, Carlos estaba sentado en la sala. Se levantó en cuanto me vio. María tenía razón. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. Papá, su voz se quebró al pronunciar esa palabra. Carlos. Nos quedamos ahí parados mirándonos, 2 extraños que un día habían sido todo el uno para el otro. ¿Podemos hablar a solas? Miré a María. Ella asintió. Estaré en la cocina si me necesitas. Carlos y yo salimos al patio trasero. Nos sentamos en las sillas de plástico bajo el limonero. Papá, estoy realmente arrepentido por todo lo que pasó. Perdóname por haberte usado. Perdóname por no haberte valorado. Tenías razón en todo. Fui un hijo horrible. Las palabras parecían sinceras, pero había aprendido a escuchar más allá de las palabras, a buscar la verdad detrás de las disculpas. ¿Por qué viniste, Carlos? Porque te extraño, porque quiero reparar nuestra relación. Solo por eso se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Porque todo se derrumbó, papá. Perdimos el departamento. Daniela y yo peleamos constantemente. Sus papás nos tratan como una carga. Ya no tengo a nadie. Tú eres mi única familia. Ahí estaba la verdad. No vino porque me extrañara, vino porque me necesitaba. Carlos, ¿sabes cuántos mensajes me enviaste estos 3 meses? No sé, muchos, supongo. 47 mensajes. ¿Sabes cuántos de esos mensajes eran solo para preguntar cómo estaba, sin pedir nada, sin necesitar algo? Se quedó en silencio. Ninguno, Carlos, ni uno solo. Cada mensaje era sobre ti, tus problemas, tus necesidades, tu dinero. Nunca preguntaste si yo estaba bien, si era feliz, si necesitaba algo. Lo siento mucho. ¿De verdad lo sientes o solo lamentas haber perdido tu recurso? Porque creo que es lo segundo. No es así, papá. Te quiero. Siempre te he querido. El amor no es solo palabras, Carlos. El amor son acciones, respeto, reciprocidad. Durante 2 años te di todo lo que tenía, dinero, tiempo, energía, y nunca recibí nada a cambio, excepto más exigencias. Lo sé, y quiero cambiar. Dame una oportunidad de demostrártelo. ¿Cómo? Prestándome más dinero. Dejando que sigas usándome hasta que no me quede nada. No, conseguí un nuevo trabajo, mejor pagado. Voy a poder devolverte todo lo que te debo. Todo, papá. Más de 200,000 pesos. Lo sé, pero poco a poco te voy a pagar. Te lo juro. Ya no quiero tu dinero. Quiero mi paz. Y tú no me das paz. Me das ansiedad, tristeza. Me haces sentir que solo valgo por lo que puedo darte. Eso no es verdad. ¿Ah, no? Entonces dime, ¿cuándo viniste a verme solo porque querías estar conmigo? ¿Cuándo me invitaste a algo y tú pagaste? ¿Cuándo te preocupaste por mi salud, por mis sueños, por mi felicidad? No supo qué responder. No puedes, ¿verdad? Porque nunca pasó. Siempre fui yo quien daba y tú siempre fuiste quien recibía. Las lágrimas ahora corrían por su cara. ¿Y qué quieres que haga? Que te pida perdón de rodillas, que sufra, que me arrastre. No quiero nada de eso. Solo quiero que me dejes en paz, que me dejes ser feliz sin culpa. Que entiendas que tengo derecho a vivir mi vida sin estar atado a tus necesidades constantes. Pero eres mi padre, y tú eres mi hijo, pero eso no me convierte en tu propiedad. No me convierte en tu solución a cada problema. Eres un adulto, es hora de que actúes como tal. Se levantó de la silla, caminó unos pasos, se pasó las manos por el cabello. Cuando se volteó, había algo diferente en su mirada. La máscara de vulnerabilidad había caído, solo quedaba enojo. Entonces eso es, me abandonas así, como abandonaste la cena, como abandonaste la casa, como nos abandonaste a Daniela y a mí. No los abandoné. Ustedes me descartaron mucho antes. Yo simplemente dejé de estar disponible para ser usado. ¿Sabes qué? Tienes razón. No vine aquí a reparar nada. Vine porque necesitaba dinero, porque pensé que todavía podía convencerte. Pero veo que te has vuelto egoísta y amargado. Esas palabras ya no me lastimaban como antes. Era como si hubiera desarrollado una capa protectora, una armadura invisible hecha de respeto propio y claridad. Si ser egoísta significa cuidar de mí mismo, entonces sí, soy egoísta. Si ser amargado significa no dejarme explotar más, entonces sí, soy amargado, y estoy en paz con eso. Carlos negó con la cabeza, incrédulo. No te reconozco, no eres el padre que crié. Exactamente, ya no soy el padre que moldeaste para servirte. Ahora soy el hombre que siempre debí ser. Un hombre con dignidad, con límites, con amor propio. Se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta del patio se detuvo. ¿Y si te necesito algún día, si algo grave me pasa, tampoco vas a estar? La pregunta me golpeó en pleno pecho porque ahí estaba el dilema eterno de todo padre. ¿Dónde termina el amor y dónde empieza la autodestrucción? Si algo realmente grave te pasa, algo que amenace tu vida o tu seguridad, quiero que sepas que siempre serás mi hijo. Pero tus problemas de dinero no son emergencias de vida o muerte, son consecuencias de tus decisiones, y esas ya no son mi responsabilidad. Nos miramos una última vez. Vi en sus ojos que finalmente entendía que no había vuelta atrás, que el padre que conocía ya no existía. Adiós, papá. Adiós, Carlos.
Lo vi alejarse, su silueta haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer. Y luego dejé salir el llanto que había contenido. Lloré por el hijo que había perdido, por la relación que nunca fue lo que soñé, por los años que di sin recibir nada. María salió al patio y me abrazó sin decir nada. Solo me sostuvo mientras vaciaba todo el dolor que llevaba dentro. Hiciste lo correcto. No se siente así porque duele. El amor siempre duele cuando debes soltar, pero el dolor de soltar es menor que el dolor de aferrarte a algo que te destruye. No olvides suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo y compartir esta historia si te ha tocado el corazón. Los días pasaron, luego semanas. Enero llegó con un nuevo año lleno de posibilidades. Carlos no me buscó más, no llamó más, no escribió más, y aunque una parte de mí todavía esperaba un mensaje, una parte mayor había aprendido a vivir con su ausencia. En febrero, Cristina me ofreció un trabajo de tiempo completo en la librería. Acepté inmediatamente. Con mi salario de 10,000 pesos mensuales más mi pensión, podía vivir cómodamente. No era una vida de lujo, pero era una vida digna, una vida mía. Me mudé a un pequeño departamento a 2 cuadras de la playa, un espacio diminuto pero suficiente, con una cocina donde preparaba mis comidas, con una sala donde leía por las tardes, con una cama donde dormía profundo, sin ansiedad. El grupo de lectura se convirtió en mi rutina favorita. Todos los jueves nos reuníamos a discutir libros, pero terminábamos hablando de la vida, de nuestras experiencias, de nuestras cicatrices. Todos teníamos historias similares, hijos ingratos, familias que nos habían usado, relaciones que nos habían vaciado, pero también teníamos esperanza, teníamos la segunda oportunidad de construir una vida que nos llenara en lugar de vaciarnos. En marzo, Bernardo organizó un viaje a las montañas cercanas, un fin de semana de retiro para nuestro grupo. Éramos 8 personas, todas mayores de 60 años, todas con historias de supervivencia. Durante ese fin de semana, sentados alrededor de una fogata bajo las estrellas, compartimos nuestras verdades más profundas, nuestros arrepentimientos, nuestros sueños, nuestros miedos. Cuando llegó mi turno de hablar, dije algo que había guardado en mi corazón. Pasé 35 años sintiendo que no era suficiente, que si daba más, si me sacrificaba más, si amaba más, mi hijo finalmente me vería, me valoraría, me amaría como yo lo amaba. Pero la verdad es que nunca fui yo quien no era suficiente. Era él quien no estaba dispuesto a verme. Todos asintieron. Algunos lloraron, porque todos habían vivido una versión de esa historia. Cristina habló después. Lo más difícil que tuve que aprender es que no puedes obligar a nadie a valorarte, ni siquiera a tus propios hijos. Todo lo que puedes hacer es valorarte a ti mismo y alejarte de quienes no lo hacen. Esa noche dormí bajo las estrellas, envuelto en una cobija, rodeado de personas que me entendían. Y por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente libre. Abril llegó con flores silvestres y días más largos. Una tarde, mientras organizaba libros en la librería, la campanilla de la puerta sonó. Levanté la vista y me quedé paralizado. Era Carlos, pero no venía solo. Llevaba de la mano a una niña pequeña, una niña de tal vez 3 años con cabello rizado y los ojos de mi difunta esposa. Papá, la voz de Carlos sonaba diferente, más suave, más humilde. Carlos, nos quedamos parados con metros de distancia entre nosotros que parecían kilómetros. Te presento a Emma, tu nieta. Mi corazón se detuvo. ¿Nieta? ¿Desde cuándo? Daniela estaba embarazada cuando pasó todo, no te lo dijimos, porque pensamos que ibas a regresar, que todo era un capricho temporal. Emma nació en enero. Miré a la niña pequeña. Me observaba con curiosidad, aferrada a la pierna de su padre. Hola, Emma. Escondió su cara detrás de la pierna de Carlos. No venimos a pedir nada, solo quería que la conocieras. Pensé que tenías derecho a saber que tienes una nieta. Cristina salió de la trastienda, evaluó inmediatamente la situación. Roberto, ¿quiere tomar un descanso? Sí, por favor. Salimos a la pequeña terraza detrás de la librería. Carlos cargó a Emma y se sentó en una banca. Ella jugaba con una muñeca de trapo. ¿Cómo está Daniela? Bien, estamos bien. Nos mudamos a un departamento más pequeño pero manejable. Yo trabajo en 2 empleos. Ella volvió a trabajar desde casa.
No es fácil, pero lo estamos logrando. Me da gusto por ustedes. Papá, no vine a pedir dinero, vine a decirte que tenías razón en todo. Fui un hijo terrible. Te usé, te falté al respeto, te di por sentado. Y cuando finalmente te fuiste, cuando finalmente me quitaron tu red de seguridad, tuve que enfrentar mis propios errores, mis propias irresponsabilidades. Carlos, por favor déjame terminar. Cuando nació Emma, cuando la cargué en mis brazos por primera vez, entendí algo. Entendí el amor incondicional. Entendí lo que sentías por mí. Y entendí que había abusado de ese amor de la peor manera posible. Las lágrimas corrían por su cara. No espero que me perdones. No espero que volvamos a ser como antes. Solo quería que supieras que lo siento, que finalmente entiendo, y que espero que algún día, cuando Emma crezca, pueda ser para ella el tipo de padre que tú merecías que yo fuera para ti. Miré a mi nieta tan pequeña, tan inocente, tan ajena a todo el dolor que existía entre los adultos a su alrededor. «Puedo cargarla». Carlos asintió, levantó a Emma y me la pasó. La niña me miró con sus grandes ojos curiosos. «Hola, pequeña, soy tu abuelo Roberto». «Abuelo Roberto». «Sí, abuelo». Sonrió y algo dentro de mí se derritió, pero no era la misma debilidad de antes, era algo diferente. Era amor, sí, pero amor con límites, amor con protección. «Carlos, aprecio que hayas venido, aprecio tus disculpas, pero debes entender una cosa, ya no soy el mismo hombre que conociste. No voy a sacrificar mi paz para ser parte de tu vida. Entiendo. Si quieres que Emma me conozca, si quieres que tenga una relación con su abuelo, será bajo mis condiciones. Con respeto, con límites claros, sin esperar que resuelva tus problemas o que financie tu vida. Estoy de acuerdo. No quiero nada de eso. Solo quiero que mi hija tenga lo que yo tuve cuando era niño, un abuelo amoroso, porque aunque fui un hijo terrible, tú fuiste un padre increíble. Los últimos rayos del sol atravesaban las hojas del limonero, proyectando sombras suaves sobre el rostro de Emma. Me miraba con sus ojos, los ojos de mi esposa, los ojos que me recordaban una época cuando el amor era simple e incondicional. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz que no era solo la ausencia de dolor, sino la presencia de algo nuevo, algo precioso, la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Podrías traer a Emma a visitarme una vez al mes, solo ustedes dos, para conocernos? Me encantaría, papá. Y Carlos, si de verdad quieres reconstruir nuestra relación, será paso a paso, con acciones, no con palabras, con respeto, no con manipulación. Lo entiendo, y lo haré. Esta vez será diferente. Pasamos la siguiente hora en esa terraza. Emma se fue calentando conmigo, me mostró su muñeca, me contó en su español de niña pequeña sobre su perro de peluche. Carlos nos miraba con una expresión que no había visto en años, humildad genuina. Cuando se fueron, algo dentro de mí había cambiado. No era perdón completo, no era reconciliación total, pero era una puerta entreabierta, una posibilidad. Esa noche, sentado en mi pequeño departamento con el sonido de las olas de fondo, escribí en mi diario: «Hoy aprendí que el amor verdadero no significa permitir el abuso, significa tener el valor de poner límites, de decir no, de proteger tu propia dignidad». Y que a veces la mayor muestra de amor que puedes dar es negarte a ser destruido por quienes dicen amarte. No olvides suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo y compartir esta historia con quienes puedan necesitarla. Dinos en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar.